Bueno, señor, se queda tarde. Punto y enigma nacional. Las noticias de Ricardo de la Silvia. Regresamos en segundos. Estos son de muchos mensajes que llamaron los colombianos para todos los campesinos de nuestro país. A todos los campesinos de Colombia, muchas gracias. Damos gracias a nuestros campesinos por estar dispuestos a dar cada día. Doctora Pancha, buenas tardes.
establece que la sociedad en comandita se disolverá 3 por desaparición de una de las dos categorías de socios. Norma esta. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? Muy bien, doctora, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a cerrar acá. Dentro de la causal especial de disolución de la sociedad en comandita en cuestión, pues con su fallecimiento desaparece por completo una de las... ¿Qué es eso, Alex? Bueno, vamos a esperar un momento a que se conecten los demás. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, Doc. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más y ya iniciamos. Compartir. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Estudiaron? ¿Repasaron? Gracias. Hola, doctora. Descansamos Bueno. y estudiamos. Ok, Buenas qué noches, bueno. doctora. Sí, estudiamos. Ah, bueno. Ya me imagino están haciendo el cuadrito de las diferentes sociedades comerciales, ¿cierto? Sí, doctora, sí, señor. Ahí se lleva. Bueno, para los que no saben o no se han enterado, hay que hacer un cuadrito, cada uno, este no va a ser en grupo, es un cuadrito que cada uno va a hacer comparativo de todos los tipos societarios que hemos dado para que no vayan a entrar en confusión, como ya hemos dado varias sociedades, entonces de pronto haya confusión respecto de las causales de disolución o cómo es la constitución de una u otra. Entonces se les recomienda que hagan el cuadrito, yo lo voy a estar pidiendo y con todos los aspectos relevantes de cada sociedad, entonces que tenemos que la constitución, que la legislación, que si es una sociedad colectiva o una sociedad de capitales, que si es, que si tiene tales causales de disolución, que cuánto capital necesita o cómo es la responsabilidad de los socios. Entonces, todos esos aspectos relevantes vamos a estar consignándolos en un cuadro comparativo en el que vamos a ver las diferencias de una sociedad a otra. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy.
y posteriormente hacemos la socialización de la actividad de sociedad comandita por acciones. Vamos a cerrar acá WhatsApp porque si no, no nos deja dictar la clase. A ver, listo. Bueno, entonces, decimos que hoy vamos a dar, bueno, ya hemos dado la gran clasificación de sociedades de personas, sociedades de capital. Decíamos que en las sociedades de personas, a este grupo pertenecen las sociedades colectivas, sociedad limitada, la sociedad comandita simple y la empresa unipersonal. Vamos a ver dentro de este grupo de sociedades de capital, bueno, ya vimos sociedades anónimas, vimos sociedad en comandita por acciones, y hoy, en el día de hoy, vamos a ver las SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Entonces, decimos que esta es una persona jurídica cuya naturaleza siempre va a ser de carácter comercial o mercantil, independiente de las actividades que se prevean dentro del objeto social, va a ser considerada una sociedad de carácter mercantil. Cuenta con un carácter innovador porque ese fue el espíritu de la ley. La creación de esta ley fue con el ánimo de incentivar el carácter de emprendimiento, estimular el emprendimiento debido a las facilidades que se tiene para esta sociedad, para su constitución y las flexibilidades que ofrece también para su estructura de funcionamiento. Entonces, tenemos que en la legislación crea esta figura societaria de la SAS, la Ley 1258 de 2008 y además el Decreto 2020 de junio de 2009 que lo reglamenta. Y así facilita la apertura de compañías a través de la eliminación de múltiples procesos que se ven en los otros tipos societarios y los múltiples trámites que deben hacer. El número de socios no está determinado para la SAS, la ley simplemente se limitó a decir que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas que van a ser responsables hasta el monto de sus aportes. Eso está en el artículo primero de la 1258. ¿Quién me lee, por favor? Artículo primero de la ley 1258. ¿Quién lo lee? ¿Ninguno? Buenas noches, profesora Brian Molano. Brian, hola, cuénteme, ¿cómo dice ese artículo? Artículo primero, Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, o él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Bueno, entonces puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a pesar de que acá dice que no incurren en estas obligaciones laborales o tributarias. Un concepto de la Superintendencia de Sociedades posteriormente dice que sí deben pagar sus aportes parafiscales y también lo relacionado con las obligaciones laborales que se desprendan dentro de la sociedad. La Constitución. Respecto de la Constitución de la SAS, encontramos contenido en el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008 que no es necesario constituirla mediante escritura pública, sino que es suficiente con un contrato privado, pero este contrato necesariamente deberá inscribirse en el registro mercantil. Y también este documento privado necesita de la autenticación de las firmas. Esto no se asimila o se equipara a una escritura pública, simplemente es el asegurarse que las personas que están
están suscribiendo ese documento en privado, en realidad sí son las que pues, esta información corresponde a la vida real. Entonces, sí se necesita la autenticación de las firmas de los comparecientes y de los que van a constituir ese documento privado. ¿Quién me lee entonces el artículo 5º, por favor? Buenas noches, profe. Joana Castro. Buenas noches. Artículo 5º. Profe, le leo. Artículo 5º. Constitución y prueba de la sociedad. Contenido de Constitución. La sociedad, por acciones simplificadas, se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente. Primero, nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 2. Razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o de las letras S.A.S. S. Tercero, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Cuarto, el término de duración. Si este no fuere indefinido, si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Quinto, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Artículo 6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. Séptimo, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. Hay 2 parágrafos. ¿Se los leo, profe? Sí, por favor. Parágrafo 1. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. Parágrafo 2. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiere escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Ok, entonces estos son los requisitos que se necesitan y que son necesarios, requeridos a la constitución de la SAS. Que tenemos el nombre, la identificación de los comparecientes dentro del documento privado, que se va a hacer el documento privado, el domicilio principal, el término de duración, si es que no va a ser indefinida, y una enunciación clara y completa, esto es muy importante, de las actividades que se van a desarrollar del objeto social, a no ser que se diga no va a ser podrá expresarse que cualquier actividad comercial o civil la va a poder realizar la SAS, pero es necesario que se haga esa aclaración, que si dice que la sociedad va a poder realizar cualquier actividad comercial y civil, no necesita la enunciación. Si no dice eso, de lo contrario, se van a necesitar las actividades enumeradas que va a desarrollar el objeto social. Bueno, se necesita necesariamente que, a pesar de que esta sociedad va a ser constituida mediante documento privado, que se inscriba en el registro mercantil, y esto es lo que la va a diferenciar de una sociedad de hecho, porque si no se efectúa esta inscripción del documento privado en Cámara de Comercio,
pues puede tender a que se confunda con una sociedad de hecho. Este es como el elemento diferenciador que va a tener para poder decir que es una SAS, pues también la denominación social nos va a dar a nosotros la posibilidad de identificar, pero es necesario el registro mercantil. Esto de acuerdo al artículo 7 de la ley, séptimo de la ley 1258. ¿Quién me lee el séptimo, por favor? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Bueno, artículo séptimo. Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá que para todos los efectos legales de la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. Ok, entonces acá tenemos varias características que hasta el momento ya podemos deducir, que puede ser unipersonal o puede estar constituida por varios accionistas, según lo vimos en el primer artículo de la 1258 que nos dice que puede ser constituida por una o varias personas. Se constituye como por documento privado que necesariamente va a estar registrado en la Cámara de Comercio, va a tener su registro mercantil en donde debe constar la identificación de todos los comparecientes y suscribientes del documento privado, que también se va a necesitar el documento de identidad, el domicilio de los accionistas, qué capital se va a aportar, necesariamente dar una enumeración de las actividades que van a ser parte de ese objeto social, a no ser que se diga que va a desarrollar todo tipo de actividad, tanto civil como mercantil. Su término de duración es indefinido. El objeto social puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad en caso, que en todo caso debe ser lícita. Se limita la responsabilidad de los accionistas hasta el monto de sus aportes. Existe una libertad y una estructura de organización, una libertad para poder estructurar y organizar la sociedad a como bien tengan los socios de la sociedad por acciones simplificadas. La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias y esto constituye también una fuente de ahorro. El costo de constitución de una compañía SAS depende del capital que se haya suscrito y los activos que ésta tenga al momento de constituirse. El capital de la SAS está conformado por acciones de igual valor, recordemos que es una sociedad de capitales, y no pueden ser esas acciones, ojo acá, no pueden ser negociadas en el mercado de valores o de la bolsa de valores, como es el caso, como sí lo pueden hacer las sociedades anónimas. Acá no se puede negociar acciones en el mercado de valores. También se puede hacer o establecer la sociedad, puede hacer una restricción de que las acciones no se negocien, a pesar de que es una sociedad de capitales. Si dentro de la sociedad, en el artículo 9 prevé que los socios hagan un tipo de restricción y que no se negocien las acciones, es posible que se pueda constituir esta prohibición de hacer el documento, de suscribir ese documento de constitución. Se puede hacer la forma en que esta restricción, en la forma en que lo acuerden quienes la constituyen, pero no está sujeta a límites que pueden imponer el Código de Comercio para otros tipos societarios. En todo caso, si se llega a imponer esta restricción, el límite es que sea por 2 años de plazo para el pago de las acciones, de manera que los socios tienen amplia libertad para acordar la suscripción y el pago de acciones. Este tipo de asociación es flexible, como ya lo hemos dicho, en su estructura, en su organización, lo que permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con bajo presupuesto. Ese es el espíritu de la ley, incentivar el emprendimiento y la creación de pymes, pequeñas y medianas empresas en el país. El empresario no está obligado a crear una junta directiva y tampoco se necesita una pluralidad de socios, se puede constituir con una sola persona.
hay una mayor facilidad para contar con el apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla. Pueden las compañías de financiamiento comercial a través de préstamos inyectar importantes cantidades de dinero para su constitución. Es posible diferir del pago del capital hasta por máximo por un plazo de 2 años, sin que se exija una cuota o porcentaje específico mínimo inicial. Entonces, puede haber entonces un plazo para la constitución de capital. No es necesario que ya haya la constitución de aportes, como si los hay en otros tipos societarios. Acá se necesita necesariamente, necesariamente es más laxo y se le da a los socios un plazo máximo de 2 años para que puedan aportar ese capital suscrito que se han obligado al momento de constitución a aportar. Existe libertad para que la sociedad establezca condiciones y proporciones en que se realice el pago de capital. En caso de que una SAS sea liquidada, los accionistas solo van a responder a los acreedores por el monto del aporte que han realizado. Se puede constituir mediante documento privado, pero al momento de constituir documento como aportes, alguno de los socios va también a aportar algún bien inmueble, entonces se va a necesitar de escritura pública porque eso lo necesita como formalidad para la enajenación de inmuebles, se necesita que se eleve a escritura pública. Por ende, a pesar de que acá tiene la posibilidad de que se haga mediante documento privado, la constitución de la sociedad, si va a haber algún tipo de bien inmueble para su constitución, entonces vamos a hacerlo por escritura pública. ¿Listo? Hay una restricción en la negociación de las acciones, ese está en el artículo 13. ¿Quién me lee el 13, por favor, de la 1258? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Joana. Artículo 13. Restricciones a la negociación de acciones. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de 10 años, contados a partir de la emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo. Entonces, esto puede darse con el fin de cerrar la sociedad, como sucede en algunas sociedades de personas, y esta restricción dependerá de la voluntad de los socios si están de acuerdo en estipular que se haga una limitación a la negociación de las acciones, o definitivamente se pueda dejar abierta para que puedan negociarlas. En todo caso, recordemos que no se puede negociar en bolsa de valores, y si la sociedad adicional a eso también impide o prohíbe la negociación de las acciones, que no se vendan, que no se cedan, que no se endosen, no lo van a poder hacer. Esta restricción, ya como lo dice el artículo 13 que leyó su compañera Joana, no puede exceder de 10 años, pero sí puede haber una prórroga voluntaria unánime de todos los accionistas inscritos por un periodo adicional, es decir, otros 10 años. La ley permite introducir una autorización previa a la venta de cualquier acción, de modo que no pueden entrar nuevos socios sin que la asamblea de accionistas no la autorice. Entonces esa es otra de las. Sí puede entonces cederse, pero va a necesitar la autorización de la asamblea de accionistas, si es que hay esa prohibición. En cuanto a la reserva legal de las sociedades por acciones simplificadas, tenemos que no hay obligación de constituir o de crear una reserva legal en su patrimonio. La existencia de reserva legal en la sociedad por acciones simplificadas no es obligatoria
a no ser que se encuentre en los estatutos, y si se encuentra en los estatutos, pues va a ser ley para las partes. Entonces se constituiría una reserva. Pero generalmente este tipo de sociedades, mediante oficio de la Superintendencia de Sociedades, reguló que no era necesario para la sociedad por acciones simplificadas la constitución de este tipo de reservas. En cuanto a la organización y estructura de la sociedad por acciones simplificadas, tenemos que hay una libertad, una cierta libertad para que puedan estructurar orgánicamente la sociedad y las demás normas que rijan su funcionamiento. Pero si no hay esta estipulación, se va a entender que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio sean ejercidas por la Asamblea o el accionista único, y que la administración va a estar en cabeza del representante legal. Recordemos el 420 del Código de Comercio para que ustedes recuerden de qué es que estamos hablando. Es de las funciones que va a tener esa asamblea en caso tal de que no esté constituida una estipulación dentro de los estatutos. ¿Quién me lee 420, por favor? Profe, yo. Joana. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones. Primero, disponer qué reservas deben hacerse además de las legales. Segundo, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará. Tercero, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. Cuarto, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Quinto, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Sexto, adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. Y séptimo, las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano. Entonces, tenemos que dentro de las SAS, si no se constituyó o se estructuró en el momento de su creación, cómo iba a ser la toma de decisiones y cómo van a ser ese tipo de reuniones, pues entonces el código lo remite al 420, va a tener una revisión en todo lo que no se haya regulado mediante estatutos, se va a regir por lo que estipule la sociedad anónima. Entonces acá el 420, que es las funciones de la asamblea y los asuntos que se van a tratar en la asamblea, va a regirse en caso tal de que la SAS no haya estipulado cómo va a ser su estructura orgánica y cómo va a regir su funcionamiento, lo va a hacer a través del 420, que quiere decir que las decisiones relevantes las va a tomar la asamblea o junta de socios o el accionista único si estamos hablando de una sociedad por acciones simplificadas unipersonal, o se rige por el 420 en caso tal de que no esté regida, y además la administración estará a cargo del representante legal. Prácticamente la SAS con esto puede autorregularse, puede estructurarse según el criterio de sus accionistas, pero en caso tal de que hayan dejado un vacío dentro de los estatutos respecto del tema, se van a remitir al 420 y a las normas que rigen a la sociedad anónima. Que si más adelante de pronto consideran que no debieron haber dejado al azar ese tema de dejar de los estatutos y de ese tema de dejar al libre albedrío de los accionistas de cómo se va a estructurar la sociedad, entonces se van a regir por, ya sabemos, por el Código de Comercio. En cuanto al quórum y las mayorías en la sociedad por acciones simplificadas, lo tenemos en el artículo 22 de la 1258 y nos dice que la asamblea va a poder deliberar con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Entonces, ¿quién me lee el 22, por favor, de la 1258? Yo, doctora Sebastián. Doctora. Juan Sebastián.
Me confirma el artículo 22, ¿sí? Correcto. Sí, de la 1258, sí, señor. Ya se me perdió, ya listo. Quórum y mayorías en la asamblea de accionistas. Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto regular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones. Parágrafo. En las sociedades con accionista único, las determinaciones que le correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. Bueno, entonces tenemos que, para que la asamblea pueda adaptar a las decisiones que vaya a tomar, necesariamente va a necesitar de la mitad más uno para poder deliberar y para más adelante tomar las decisiones es la misma, la misma cantidad para el quórum decisorio. En cuanto a las juntas directivas de la SAS, ante la ausencia de la junta directiva, las funciones que normalmente competen a estas serán ejercidas por el representante legal. Artículo 23, ¿quién me lo lee, por favor? Yo, profesora, 23. buenas noches. Marcela, hola. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Artículo 23, fraccionamiento del voto. Cuando se trata de la acción de juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. Entonces, a falta de estipulaciones, se va a entender que el representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de esta previsión, entonces, los accionistas van a poder hacer su elección y le correspondería a la asamblea o al accionista único la toma de estas decisiones. En general, este representante legal de una SAS cumple las funciones que regularmente cumple el representante de cualquier sociedad. Va a tener que desarrollar todas las actividades y contratos en aras de hacer cumplir el objeto social. En cuanto a la responsabilidad de la administración de las SAS, sabemos entonces que van a responder hasta el monto de sus aportes, pero hay una excepción. No van a responder hasta el monto de sus aportes cuando la sociedad, por razones simplificadas, haya sido constituida para defraudar a la ley o a terceros o causar perjuicios a terceros, casos entonces en los que la sociedad y los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. Esto lo tenemos en el artículo 24. ¿Quién me lee 24, por favor? Olga Piedradita, doctora, buenas noches. Olga, buenas noches. Artículo 24. Acuerdos de accionistas. Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para las transferencias, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito. Deberán ser acatadas por la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a 10 años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por periodos que no superen los 10 años. Los accionistas suscriptores de acuerdo deberán indicar en el momento de depositarlo la persona que habrá de representarlos para recibir información o para suministrarla, cuando ésta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse también por escrito dentro de los 5 días comunes siguientes al recibo de la solicitud. Parágrafo 1. El presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas debidamente depositado. Parágrafo 2.
En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos. Bueno, me equivoqué porque entonces ese no es el artículo que yo estaba buscando. El que yo estoy buscando entonces es el 42 de la SAS. Por favor, ¿quién me lee el 42? 42. ¿De la misma ley, doctora? Sí, señorita, de la misma ley. Profe, ¿se dice desestimación de la personalidad jurídica? Sí, ese. Pues te lo leo. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudarios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos por los perjuicios causados. La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el procedimiento verbal sumario. La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de competencia a prevención de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante mediante el trámite de proceso verbal sumario. Hay una nota. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, nota, el literal D del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso le atribuye a la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales la facultad de declarar la nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, en las circunstancias allí previstas, así como la facultad de conocer juicios que se deriven de actos defraudatorios. El parágrafo primero del mismo artículo dispone que estas funciones jurisdiccionales son a prevención entre la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles competentes. De esta manera, se complementa lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1258 del 2008. Eso. Entonces tenemos que esto es un recordatorio de la SAS de que no debe utilizar para la sociedad para defraudar o a la ley o a terceros. Muchas sociedades se establecen para poder decir, no, como yo respondo nada más hasta el monto de mis aportes, entonces no hay problema porque yo hago mis transacciones, gano incluso un poco más defraudando a la ley y acá entonces sencillamente voy a responder hasta el monto de mis aportes. Acá nos dice que necesariamente no es así, porque cuando hay fraude a terceros o a la ley, van a responder e incluso las super sociedades a través de sus funciones jurisdiccionales que están vestidas en el Código General del Proceso para hacer este procedimiento, van entonces a levantar el velo corporativo. Esto quiere decir que los socios van a responder solidaria y limitadamente, aun cuando en la sociedad la responsabilidad sea de manera, los socios respondan hasta el monto de sus aportes, acá van a responder solidaria y limitada a manera de sanción. Lo mismo va a haber una desestimación de la persona jurídica. Entonces ya no es una sociedad, ya son los socios respondiendo con su patrimonio, con su capital, por un fraude al haber utilizado la sociedad en indebida forma. Eso en cuanto a la responsabilidad de los socios. Ahora sí vamos a la responsabilidad de los administradores de la SAS, que esa sí está en el 24 de la 1258. Perdón, esta es el artículo 24 de la 222, que es la responsabilidad de los administradores. ¿Quién me lee el 24 de la 222, por favor? Profe, se dice incorporado al artículo 200 del Código de Comercio, ¿no? Ese, ajá, sí. Entonces, ¿se lee el 200? Sí, señorita, ese. Le da una remisión. Dame un segundito.
Es que este 24 modificó el artículo 200 del Código de Comercio y nos dice que prácticamente mientras lo va buscando... ¿Responsabilidad de administradores? Sí, ese, Maristela. Los administradores responderán solidaria y limitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos dichas responsabilidades, no estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso o por los perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que atiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. Entonces, tenemos que si hay una extralimitación de funciones de los administradores, se presume, según esta norma, la responsabilidad y su culpabilidad. De manera que si hay una presunción, van a ser ellos quienes tengan que demostrar que no es así y van a tener que desvirtuar la presunción, porque la prueba de la carga se invierte en la presunción. Entonces van a tener que ser ellos quienes digan no se obró de mala fe, acá tenemos las pruebas, tuvimos un tema de fuerza mayor o de caso fortuito, por lo cual tuvimos que desviar los fondos en determinado momento para lograr equilibrar a la sociedad o hacer esto, y van a tener ellos entonces que explicar que no estaban actuando con dolo o con mala intención. Eso en cuanto a la responsabilidad de los administradores. Tenemos la revisoría fiscal en la sociedad por acciones simplificadas. La obligación de las SAS no tiene una obligación legal de tener un revisor fiscal. Está sujeto a normas generales y es potestativo si desea la sociedad incluir dentro de su documento privado de constitución, la constitución o el nombramiento de un revisor fiscal en esta figura o no. Pueden imponer una obligación de tener revisor fiscal dentro de los estatutos, y recordemos que en todo caso, si lo llegan a nombrar, debe ser necesariamente contador titulado con tarjeta profesional vigente. Eso en cuanto a la obligatoriedad de la red. ¿Señora? Bueno, entonces, la SAS, así como los demás tipos societarios, está sometida a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades. Eso lo establece el artículo 45 de la 1258. ¿Quién me lee el 45, por favor? Yo, doctora. Yo, profe. Paola. Bueno, 45. Sí, señora. Un segundito. Ya. Artículo 45. Remisión. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Asimismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección,
vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. Parágrafo. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005 se aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada compuesta por una sola persona. Perfecto. Entonces, asimismo como para los demás tipos societarios, rige la Superintendencia de Sociedades en sus funciones de OIBC, orientación, inspección, vigilancia y control, asimismo para la SAS, según lo contenido en el artículo 45 de la 1258, y que además hay una revisión expresa de la ley que lo que no esté contenido acá va a ser regulado o regido por las normas de la sociedad anónima y por las disposiciones generales del Código de Comercio. Bueno, en cuanto a la disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificadas, la tenemos contemplada en nuestro artículo 34 de la 1258. ¿Quién me lee el artículo 34, por favor? Hoy no quieren leer. Profe, es que no están a la mano. La 34, doctor. Disolución y liquidación. Ernesto Martínez. Disolución y liquidación. La sociedad por acciones simplificadas se disolverá, primero, por vencimiento de término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento escrito en el registro mercantil antes de su expiración. Segundo, entonces, deme un momentico, Ernesto, Ernesto, deme un momentico, yo voy explicando y voy un poquito desarrollando. Entonces, por vencimiento del término previsto en los estatutos, recordemos que esa es una de las causales igual generales que están contenidas en el 218. Las sociedades normalmente van a tener una vigencia, un término de expiración, y lo mismo ocurre para las SAS. Si se llega a vencer ese término sin que haya prorrogado mediante inscripción en el registro mercantil esta prórroga, antes de que expire, antes de su fecha de vencimiento, pues entonces estaremos ante una causal de disolución. Siguiente, por favor, Ernesto. Segundo, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. Necesariamente sí, vamos a constituir una sociedad es para poder desarrollar el objeto social, pero por X o Y circunstancia definitivamente no se pudo desarrollar el objeto social y por un periodo prolongado pues estaremos ante una causal de disolución. Siguiente. Tercero, por la iniciación del trámite de liquidación judicial. Se inicia trámite de liquidación judicial porque definitivamente la empresa entró al régimen de insolvencia, tiene una cantidad de deudas a terceros, a acreedores, a proveedores, a bancos y no tiene ya como liquidez para poder responder por las mismas y entra un trámite de liquidación judicial. Ese es una causal de disolución de la sociedad. Siguiente, por favor. Cuarto, por las causales previstas en los estatutos. Lo que quieran prever ellos, recordemos que en la sociedad por acciones simplificadas tienen también un régimen en el que pueden autorregularse y pueden crear ciertas cláusulas que ellos consideren necesarias al momento de su liquidación, de su disolución. Si de pronto pueden poner como condición la falta de un socio, para ellos eso es regla y los estatutos son regla para las partes, entonces acá estaremos ante una causal de disolución. Siguiente, por favor. Quinto, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único. Porque definitivamente se reunieron a través de asamblea y dijeron que ya la sociedad no va más, que o van a constituir otra o definitivamente no resultaron las cosas como las habían previsto y entonces entran en una causal de disolución por voluntad. Siguiente, Sexto, por favor. Por orden de autoridad competente. La Superintendencia de Sociedades, a través de sus funciones jurisdiccionales, puede decir si definitivamente están incurriendo en algún acto atentatorio contra un tercero o contra la ley, de ordenar la disolución de la sociedad. Y séptimo,
por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. En caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de las formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o en la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. Ok. Entonces esas son las causales de disolución que tenemos ante la constitución de una sociedad por acciones simplificada y en las que se puede incurrir previstas en el artículo 34 de la 1258. Listo, eso es lo que tengo para contarles de la sociedad por acciones simplificadas. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora, muchas gracias. Bueno, vamos a llamar lista y vamos a socializar entonces el tema de la... Yo sí tengo una duda. Joana. Cuando se habla de las restricciones a la negociación de acciones, su merced decía que no se puede negociar en la bolsa de valores. Pero pues digamos que esa negociación, pues hay algún tipo de fundamento para que sea para que se haga esa restricción o... Pues que digamos que el espíritu de la ley 1258 es promover y incentivar el emprendimiento, las pymes y todos. Digamos que a la hora de estar ante una bolsa de valores, sabemos que las acciones fluctúan y pueden irse a piso o dispararse, pero eso no lo sabemos porque eso es como algo que es de acuerdo al mercado y de acuerdo al comportamiento del mercado, que se pueden disparar las acciones o se pueden ir a pique. Entonces la ley ha querido como darle cierta estabilidad a estos emprendedores y a la constitución de estas sociedades para que pues tengan cierto margen y cierta estabilidad y reserva de su capital. Yo creo que es más bien como por el tema de proteger el capital de los emprendedores que por otra cosa. Lo mismo también a la hora de enajenar las acciones y todo, también plantea la posibilidad de que si así lo quieren los accionistas, se pueda restringir o se pueda prohibir la negociación de acciones o el ingreso de otras personas, a no ser que sea con la aprobación de la asamblea o de la junta de socios, el ingreso de estos nuevos accionistas a través de cesión o a través de enajenación de acciones. El todo es para proteger ese capital que están formando los emprendedores con mucho esfuerzo. Y por eso es que se les ha dado esas facilidades de pago, esas facilidades de que a los 2 años es que puede de todas maneras un accionista pagar la totalidad de las acciones, que puede ser por documento privado, que no necesita una junta directiva, que no hay un capital establecido un capital mínimo para poder constituir esta sociedad. Entonces son muchas gabelas que yo creo que es en aras de proteger a ese empresario que quiere constituir empresa. Gracias, profe. Ok. Doctora. Señor Javier. Sí, gracias. Disculpe la pregunta. No, si aquí estamos es para aprender todos. Gracias, doctora, qué pena, pero me quedó una dudita, no es más. Vea, es que es en cuanto a la Constitución, cuando pues se menciona que se hace por medio de contrato privado, pero había una parte que usted dice que pues, nos mencionó que cuando hay un bien, cuando entra un bien a la SA, sí se hace por escritura pública. Entonces mi pregunta es, o sea, no es necesario hacer el otro documento privado únicamente con la escritura pública, o se hacen los dos documentos, o se deja la salvedad, o cómo se hace. Se hace el documento de constitución por escritura pública y ahí entonces se va a relacionar qué bienes inmuebles entraron a la sociedad, qué tipo de bienes entraron, pero entonces ya se va a hacer mediante escritura pública porque hay enajenación de un bien inmueble. Y cuando hay enajenación de bienes inmuebles que van a entrar a una sociedad, entonces necesariamente debe haber esta formalidad exigida por ley, que es la escritura pública.
Profe, ¿le puedo contestar a la compañera lo de la bolsa de valores? Claro, claro, Esperancita. Lo que pasa es que una SAS como tal no puede entrar en la bolsa de valores porque por lo general las SAS son empresas pequeñas. Ajá. Para que yo entre a una bolsa de valores tengo que tener mínimo 100 accionistas y un capital de 7.000 millones de pesos. Y una SAS por lo general no maneja ese monto tan exorbitante de plata. Y aparte, el objeto social principal debe estar la razón de que yo quiero vender en la bolsa de valores, porque si tampoco lo tengo, no me dejan vender acciones. Exacto. Muy bien, Esperanza, gracias. ¿En esta sociedad la reserva también es obligatoria? No, acabamos de decir que no es obligatoria, Julio. Pero si usted la quiere establecer, puede estar en el derecho, la ley le da la libertad de poder establecerla si así lo quiere, pero no es obligatoria el establecimiento de una reserva legal. Profesora. Doctora, un aporte. Claro, cuénteme. Doctora, en este tipo de sociedades, en lo que se refiere a negociar acciones en la bolsa, también se podría estar hablando de un contrato aleatorio, que es el tipo de contratos en los que unas veces se gana o se pierde, entonces por eso no se puede arriesgar el capital. Exactamente, exactamente. Estamos sometidos, saben, en la bolsa de valores es como algo al azar, que no sabemos si se van a desplomar las acciones, si se van a elevar y se van a disparar y cómo van a fluctuar su valor de acuerdo a los índices de precios, de acuerdo a cómo está el café, el dólar, el petróleo, si subió, si las relaciones internacionales están mal, todo afecta. Ahora el COVID también ha tenido a las acciones, algunas disparadas, otras definitivamente en el suelo. Entonces, el legislador trata como de proteger a ese emprendedor que está constituyendo una pequeña empresa con las uñas, que está apenas logrando la conformación de sus trabajadores, de sus socios, de todo. Entonces, la idea aquí es, el espíritu de la ley es motivar a ese emprendedor a que construya la empresa y también a la vez que no vaya a morir en el intento. ¿Quién más? Profe, se están despertando que han llegado dormiditos de fin de semana. De fin de semana. Profe, con respecto al artículo 34 de la ley 1258 de 2008, manifiesta causales de disolución. Dice que por cambio en el objeto social. Y ahorita con lo del COVID hay personas que hacían zapatos y ahora están haciendo otro tipo de actividades o cambiaron su objeto social. Eso hacer una excepción en la norma, porque si no entraría a disolución esa empresa. Van a hacer necesariamente una reforma estatutaria en el que van a hacer o ampliación del objeto social, si es que, recordemos que aquí en la SAS tienen la facultad de que si yo pongo cualquier actividad mercantil o civil, en tanto sea lícita, voy a poder desarrollar cualquier actividad y no tengo límites de nada. Pero pongamos que no hubiéramos puesto esa cláusula de que diga cualquier actividad lícita, civil o mercantil, entonces voy a necesitar una reforma estatutaria, una reforma de los estatutos, y ahí ya voy a poder entonces ampliar el objeto social. ¿Listo? Si no, estaremos entonces necesariamente ante una causal de disolución, si no lo hemos podido sustentar ante una reforma estatutaria, entonces estaremos ante una causal de las contenidas en el 34. Doctora, una pregunta. Ernesto. Doctora, qué pena, lo que pasa es que no alcancé a llegar temprano a la clase, pero ¿cómo es la constitución? O sea, para constituir las SALs, ¿cuál es el mínimo de socios y cuál es el máximo? Bueno, no, la ley no prevé un mínimo número, un número mínimo, perdón, ni un número máximo de socios. Simplemente dice que se puede con uno o más socios constituir una sociedad por acciones simplificadas, que se va a poder constituir como, Ernesto, mediante documento privado, en tanto ese documento sea inscrito en registro mercantil, en tanto ese documento vayamos y
ante notaría y autentiquemos las firmas, un reconocimiento de las firmas, para que entonces se tenga la certeza de que los comparecientes ahí en realidad sí son las personas que están contenidas dentro de ese documento y que sí es la voluntad inequívoca de ellos de constituir ese documento para la sociedad por acciones simplificada. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Con gusto, Ernesto. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a lista si no hay otra preguntita más y después vamos a socializar la actividad que hicieron el fin de semana, a ver cómo les fue con la sentencia. Bueno, Aguilar Pinzón. Aguilar Pinzón. Doctora, ella tuvo una calamidad doméstica que se iba a comunicar con ustedes, pues. Yo les agradezco que cuando tengan ese tipo de calamidades me lo manifiesten por privado si quieren, si no les gusta por el grupo, pero que me digan con antelación, ¿vale? Pues de pronto ella está ahorita enredada, pero sí les recomiendo eso, muchachos. Si ustedes ven que definitivamente no van a poder conectarse, me cuentan para yo tener acá el control, ¿vale? Listo. Alonso García Nubia. Presente, mi doctor. Arboleda Sánchez. Buenas noches, presente, profesora. Ávila Murillo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Barragán Rocha. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bautista Grijalva. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Benavides Chilito. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Benito Duarte, Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Caicedo Garavito Nelson. Buenas noches, profe. Buenas noches. Castro Sierra Edith Joana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuentes Garzón William Hernán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Cuesta Reina Mayerly. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Domínguez Gil Jairo. Doctora, buenas noches, presente. Dueñas Escobar. Durán Rueda Andrea. Ay, profe, ¿cómo hago esto? No sé. Profe, ¿me escucha? Durán Rueda Andrea. Sí, señora. Ya la... Gracias. Ok. Gracias, profe. ¿Y Dueñas Escobar Carol Edith? Está en examen, doctora. Ah, bueno. Gracias. Echavarría Vallejo Sara. Buenas noches, profe, presente. Buenos días, buenas noches, Sara. Espinel Beltrán. Presente, profe, gracias. Ok, Estupiñán Rosso. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Foreva Maya, Sandra Nelly. Buenas noches, doctora. Galvis Pinzón Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Garzón Mora Alisadela. Gómez Carreño María del Carmen. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Hernández López Belisario. Presente, doctora, buenas noches. ¿Belisario? Sí. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Hernández Doctora Vega. Gama Muñoz, ¿no lo saltó? Ya dame un momentico Okay. al final entonces, porque es que me interrumpe aquí la lista y ahora quedo. Hernández Vega. Hidalgo Vélez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Higuera Méndez Joana. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. La Verde Tarquino Jairo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. López Telles Marcela. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. López Tobito. Lozano Roa Pablo. Doctora, buenas noches, presente.
Buenas noches. Macías Londoño, Juan Carlos. Juan Carlos Macías. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Mancipe Saavedra Luis. Mancipe. Marín Piedradita Rodrigo Hernán. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Maristela. No vino. Presente. Martínez Espinel Ernesto. Tampoco vino. Mena Robinson. Presente, doctora, buenas noches. Méndez Polo Neifer. Presente, doctora, es que no podía activar el sonido, qué pena. Eso sí que debe ser adrenalina, ¿no? Que lo están llamando y que no Presente, puede doctora. activar el micrófono. ¿Quién me dijo buenas noches? Sí. ¿Méndez Polo? ¿Quién? Molano Calavijo. Doctora, presente. Presente, Montealegre. profesora. Molano Clavijo, ya Alexander. Ok. Montealegre Mancilla. Presente, profesora. Moreno Velandia. Presente, profe. Muñoz Villamil. Yo, Muñoz. Pavón Montoya. Jorge Pavón no está. Pacalagua Julio tampoco vino. No, doctora. Páez González. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Patiño González. Buenas noches, doctora, presente. Peña León. Nelson Peña tampoco vino. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Piedradita Villa Olga. Doctora, buenas noches, presente. Olga tampoco vino. No, señora. Ponce Parodi Hernando. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Quimbayo Salgar Lina María. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Quintero Telles Javier. Buenas noches, doctora, presente. Quintero Rodríguez Yajaira. Buenas noches, presente. Buenas noches. Quiroga Reyes Luis. Presente, doctora, buenas noches. Ramírez Galvis. Presente, profe. Realpe Moya. Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Rendón Tolentino. Doctora, buenas noches, presente. Rojas Oviedo Karen. Buenas noches, presente. Sáenz Alonso Jeffer. Buenas noches, doctora, presente. Sánchez Paladines. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Sandoval López. Sandoval. Serna Mosquera Jorge Antonio. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Silva Bello Angie. Sotelo Amaya Karen. Suárez Beltrán Fabián. Doctora, buenas noches, presente. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Presente. Toro Robles Juan Diego. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Torres Benavides Carlos. Doctora, buenas noches, presente. Urrego Gómez Karina Viviana. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Valle Montes Julia Paola. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Vega Torres Rommel. Profe, buenas noches, presente. Elandia Castillo Chirli. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Gordillo Castilla Daniel. Buenas noches, Doc. Buenas noches.
Bueno, ¿quién faltó, muchachos? Doctora Gamba Muñoz Juan Sebastián. ¿Gamba? Sí, ahí está, sí. ¿Quién más? Sandoval López. Sandoval López. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Listo. Entonces, Sotelo Amaya no está, ¿cierto? Bueno, listo. Ni Jorge Pavón. Vale, ni Silva. Bueno, entonces vamos a socializar, por favor, la actividad que teníamos para hoy. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se va a ganar los puntos hoy? Grupo número 1. Profe, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Profe, pues a nosotros nos tocó analizar como la sentencia E451 de 2012. Sí, señor. La cual se trata de una acción de tutela de una sociedad en comandita. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos dice que improcedencia por cuanto al fallecimiento del único socio gestor no implica disolución de la sociedad ni finalización de la delegación dada al gerente delegatorio. Lo que nos dice la sentencia es que existía una sociedad en comandita, ¿no? Sí. En este caso, en esta sociedad solamente había un socio gestor. El socio gestor falleció y había delegado a un sustituto, o sea, un representante, en caso de su fallecimiento. Entonces, ¿qué alegan en esta sentencia? Lo que quieren decir es que este socio, o sea, este representante que delegó el socio gestor que falleció, hizo unas actuaciones a nombre de la sociedad, las cuales fueron unos pagarés por una cifra de dinero. Este socio gestor dio como una garantía, la cual fue una hipoteca. Entonces, esta sociedad, después de un tiempo, se disolvió, o sea, entró en proceso de disolución, porque hacía falta pues una calidad entre la sociedad, ¿no? Que era el socio gestor. Entonces, las personas a las cuales le hicieron el pagaré demandaron un proceso ejecutivo por la hipoteca del bien que este representante dio en garantía. Entonces, esto nos llevó a la primera instancia, que dictó esto como en sí el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, declaró probada la de seguir con la actuación de la ejecución. En este caso, la sociedad, o sea, el representante de la sociedad, el apoderado, alegaba que al no existir una de las sociedades, en la sociedad de comandita, que en este caso serían los socios gestores. Una de las calidades de socio. Una de las calidades. Esta entra en disolución y que los socios commanditarios, al no ejercer ningún tipo de actuación para resolver esta situación, dentro de los 6 meses siguientes que dice la norma, se declara disuelta por Ministerio de Ley. Eso era lo que ellos peleaban y pues ahí les dieron la razón. Se fue a segunda instancia, ¿no? Sí. Y entonces ahí el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la sentencia de primera instancia.
desestimó las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ejecución. Entonces, en este caso, pues, ellos interpusieron, o sea, la sociedad, el apoderado de la sociedad interpuso una acción de tutela contra estas personas. Decían que le estaban violando el derecho al debido proceso, porque debido a que hacía falta una de las calidades entre la sociedad, pues esta se disolvía y por lo mismo que dije ahorita, al no haber esto sido, al no haber sido, ¿qué? Al no haber sido, ellos no haber dicho nada dentro de los 6 meses siguientes, pues se resolvía por mí. Ok. De ley y se disolvía la sociedad. Y entonces hacían ese, mientras la disolución de la sociedad. Juan Diego. Juan Diego. No lo estamos escuchando bien. No se oye, Doc. Se cortó la comunicación. Pero bueno, para todos quedó claro el tema de la sentencia del grupo número 1. Profe, escuché todo entrecortado. Doctora, no escuchó el fallo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo en la tutela? A ver, es una sentencia mediante la cual bueno, ¿quién me puede decir, quién puede, aparte del grupo número 1, no solo Juan Diego, quién más pueden hablar y decir en resumidas cuentas qué pasó? Para que sean ustedes mismos los que la argumenten y la sustenten. Doctora, pues yo, de acuerdo a lo que dice la norma y la ley. Yo soy del grupo 1. No eso, el grupo número 1. Socio gestor. Hay pérdida de un socio gestor. Profe. Entonces, por Ministerio de Ley. Listos. Cuéntame, Paola. A ver, profe, lo que pasa es que, bueno, era la sociedad, solamente tenía varios socios comanditarios y solo un socio gestor. Entonces, el socio gestor falleció, pero en los estatutos de la sociedad ellos dijeron que quedaba un administrador que iba a ser que de ahí en adelante, o sea, que en ausencia definitiva o momentáneas, él quedaba como socio gestor. Entonces, ¿qué hizo este señor? Dentro de su gestión, suscribió una cantidad de pagarés y en garantía hipotecó un inmueble de propiedad de la sociedad. La sociedad no cumplió con sus obligaciones y le iniciaron un proceso de un hipotecario. Para hacer efectivos los valores de los pagarés y la hipoteca. Entonces, dentro de las excepciones, ellos propusieron que él no tenía dentro de sus facultades, no estaba esa de suscribir los títulos ni de contraer esas obligaciones. El juez de primera instancia, que era el sexto civil del circuito de Cali, declaró probadas las excepciones propuestas y decidió abstenerse de seguir adelante con la ejecución. Pues, ese fallo lo apelaron, fue a segunda instancia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la sentencia y desestimó las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución. Entonces, esa revocatoria la basó en el fallecimiento del único socio gestor, que el fallecimiento del único socio gestor no implicaba la disolución de la sociedad ni la finalización de la delegación dada al señor Fanor Vargas Mendoza, que fue el administrador que estaba inscrito en la escritura en caso de fallecimiento del único socio gestor. ¿Qué más decía?
Entonces, bueno, el juez de segunda instancia precisó que la garantía de publicidad exige que las decisiones de los órganos societarios sean inscritas en el registro mercantil a efectos de ser oponibles a terceros y que de lo contrario se tendrían como válidos los actos realizados por la sociedad mientras no se haya declarado formalmente la disolución. Es que mientras la disolución de la sociedad no se declarara y publicitara con la inscripción en el registro mercantil para enterar de ello a los terceros, ese hecho resultaba inoponible. Y los actos realizados antes de tal conocimiento por el representante legal de acuerdo a sus facultades legales y estatutarias resultaban válidos y eficaces, pues solo una vez disuelta legalmente la sociedad y aunque subsistía la persona jurídica, se ponía fin a la actividad social y se restringía su capacidad jurídica en cuanto a emprender actividades para lo cual fue constituida, limitándose a realizar aquellas destinadas a la liquidación del patrimonio social a través del liquidador. Mientras no se registrara su nombramiento, la persona que figurara registrada como representante legal de la sociedad. Pues eso era lo que hablaba la sentencia. Perfecto. Que como ellos no habían inscrito, entonces era por eso. Perfecto, está bien argumentada, Paola. Eso es ¿cómo lo conecta con lo que hemos dado en clase? Pues, profe, que esta sociedad, bueno, en las comanditas simples, la administración está en cabeza del socio gestor. Una de las causales para disolución de las sociedades es el fallecimiento de uno de ellos. Entonces, en este caso debía liquidarse la sociedad, pero para hacerse la liquidación, o sea, una vez liquidada debe registrarse en el registro de matrícula mercantil y ese fue el error en el que ellos incurrieron, que no registraron esa liquidación de la sociedad. Exacto. Doctora, y ya para cerrar, en conexión pues con las clases que usted nos ha impartido, pues obviamente así como para la constitución de la sociedad se requiere las formalidades o solemnidades, pues aquí mismo también para la disolución se requieren. Perfecto, así es. Así es, así mismo como se constituyen, así mismo se requieren las mismas solemnidades para disolverse. Muy bien. Perfecto. Siguiente grupo, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Bueno, nosotros nos tocó la sentencia 831 del 2010. ¿Dónde? Bueno, aclaré en una parte, mi compañero ya nos aclara otra. Pero les pido el favor, sean concretos, lo que ustedes analizaron, no me lean y Sí, de puntos pronto... más relevantes, doctora. Exactamente, sí, a eso. Ok, bueno, listo. Entonces, la sentencia decía, bueno, el ciudadano Carlos Felipe Aroca Lara demanda unas expresiones contenidas en los artículos 4 y 6 de la Ley 1370 del 2009, donde citaba como las formas más importantes de la realización de actividades económicas, las que para efectos de esta demanda dividían entre ellas la constitución de sociedades, como lo eran las sociedades de capital o por acciones, que comprenden las anónimas, las simplificadas por acciones, las comanditarias por acciones y las sociedades de personas como aportes o cuotas, que comprenden a las comanditarias simples, colectivas y las empresas unipersonales, donde el demandante aseveraba que con el ánimo exclusivo de evitar una doble tribución entre los socios y las sociedades, el legislador dispuso que en la depuración de la base gravable, el impuesto sobre el patrimonio se puede descontar al valor patrimonial. También se aclaró que lo que se demanda no es el mecanismo para evitar la doble atribución creado a favor de los accionistas de las sociedades por acciones, sino por el contrario, la exclusión que el legislador hizo en contra de los socios y las sociedades por cuotas o aportes. Y también se manifestó que de conformidad con el demandado no están sujetos al pago del nuevo impuesto al patrimonio las entidades que se hayan suscrito de acuerdo a la organización de la Ley 1116 del 2006. Por tanto, la expresión que se demandó establecía una discriminación negativa en contra de las personas
naturales comerciales, que también están acobijadas con el régimen de insolvencia empresarial y de organización. Entonces, el compañero ya nos aclara un poco más. Ok. Bueno, profe, acá como tal en esta sentencia se tiene que la Corte declaró los dos artículos señalados como exequibles. Pues en qué se fundó como tal la Corte. Primero, en lo que hace alusión en cuanto a la ley 1116 del 2006, es que aclara que esto es una ley llamada, llamada ley de insolvencia, que lo que busca es que a las empresas que de pronto están corriendo algún riesgo y van pues a desaparecer, se les permita que no paguen un impuesto y pues con este impuesto logren recuperarse y volver al mercado. Eso es lo que quiere esa ley de insolvencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en el artículo que fue demandado, el artículo del 4 al 6, el 4 y el 6 de la ley 1730, dice que están obligados a pagar impuesto del patrimonio, que trata el artículo 292 y las entidades a las que refiere el numeral 1, ahí dice otro artículo, y luego dice que el estatuto tributario tampoco están sujetas al pago de impuestos las entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa, administración, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de construcción o conformidad con el previsto en la ley 150 del 90 o de acuerdo con la ley de insolvencia, ¿cierto? Entonces acá hay una exclusión que no habla de las personas naturales. Entonces las personas naturales quedaban por fuera, pero en una capa también dice que como no se nombran dentro del artículo, no se dice si realmente están excluidas o estas no pueden solicitar como tal ese beneficio, porque realmente es un beneficio que puede solicitar la persona. Entonces, si la persona paga sus impuestos, pues entonces puede declararse como en insolvencia y puede ir a reclamar este derecho. Eso es realmente lo que la Corte le da como alcance. Y también señala, por ejemplo, la Universidad Nacional en el aporte dice que se pudo predicar en tal evento una omisión legislativa que no es objeto de análisis. ¿Cuál es la omisión legislativa? Pues que dentro de ese articulado no se nombró a las personas naturales. Entonces, ahí lo que se dice es que el legislador incurrió en una omisión legislativa y pues relativa violatoria, ¿cierto? Pero como la demanda no se funda como tal en que se omitió esa parte, sino que no se nombró, entonces ahí por eso le dieron contestación de esa forma. Y pues lograron justificar de ese modo de que pues si la persona declara impuestos, pues él puede solicitar ese beneficio. Como tal, es eso. Pues también se hablaron de los activos, pasivos, la base gravable, y pues No, pero lo que esa era el eje central era ese. Muy bien, ese. Oscar, gracias. Bueno, Listo, profe. siguiente grupo, por favor. Buenas noches, doctora. Hola, William. Bien, sí, señora. Bueno, buenas noches para todos. La sentencia de nosotros es la C-384 del 2008, que es un control de constitucionalidad. La demanda se basa más que todo en los artículos 198 y 440, en artículos parciales por parte del señor José Héctor Colorado. Aquí el magistrado ponente fue Jaime Córdoba Triviño, el cual el demandante, dice que es anticonstitucional los artículos. Dice que la demanda es de inconstitucionalidad contra los artículos 198 y 440 parciales en el inciso 2 del decreto 410 de 1971, por el cual regula el libro 2 del Código de Comercio. El problema jurídico enmarcado por la Corte fue que
que es la posibilidad de remover libremente de sus funciones a un representante legal, en los términos dispuestos por las disposiciones de las demandas que vulnera el principio de estabilidad laboral establecido en el artículo 53 de la Carta Política. También nos habla sobre que la legislación deja la legislación deja en libertad a las sociedades para definir su régimen jurídico de acuerdo al tipo de sociedad constituida. Como podemos ver, lo que son las sociedades colectivas y las sociedades limitadas, aquí todos los socios tienen la responsabilidad de administrar y hacer contratos por fuera de esta, con la autorización de los otros. Y también nos habla de la sociedad anónima, que es la que está encargada de... ¿Dónde está? Dicen que la sociedad anónima, esa está en el artículo 440, que es la designación legal de los representantes legales. Dice que la sociedad anónima tendrá por menos un representante legal con uno o más suplentes designados por la Junta Directiva para periodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo, de acuerdo a los estatutos. ¿Qué nos quiere decir la sentencia? Que para saber quién va a administrar debe estar ejecutado físicamente en los estatutos al momento de registrar el registro mercantil. Y la Corte da la decisión exequible, más que todo de la parte que dice, sin perjuicio de los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Eso está en el inciso 2 del artículo 198, y la siguiente expresión que fue demandada, porque fue parcialmente, es removidos en cualquier tiempo, en el artículo 440. ¿En qué se basó la Corte para tomar esas decisiones? En la ley 222 del 95, en los artículos 22, 23 y especialmente en el 232, que habla sobre la improcedencia de acción de reintegro y no procede en la legislación laboral tanto en administradores y revisores fiscales. Y la Corte decide que declara exequible la expresión sin perjuicio que los nombres, sin perjuicio de que los nombres, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Y la expresión removidos en cualquier tiempo del artículo 440. Perfecto. ¿Cómo lo conecta con lo que hemos dado en clase, William? Que si no queda estipulado, de acuerdo al tipo de constitución que se va a hacer, tiene que quedar estipulado en los estatutos que se van a registrar, quién va a ser el administrador, durante qué tiempo, y que hay posibilidad de removerlos. ¿Sí? Más que todo, en la sociedad anónima tiene que quedar estipulado quién va a administrar, mientras que en la sociedad colectiva y la sociedad limitada, todos pueden administrar y todos pueden intervenir de acuerdo a los contratos. Doctora, quiero hacer un salvamento de voto respecto al, Gracias, doctora. al análisis de la sentencia, pues ya que pertenezco al grupo, ¿puedo participar? Nubia, pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer vía plataforma y vía WhatsApp porque ya estamos un poco cortos de tiempo y la idea es que vayan trabajando también sobre la actividad, de manera que Nubia y el grupo número 5 me van a socializar, por favor, vía plataforma y vía WhatsApp, que ya les mando la actividad. Bueno. Vale, gracias, gracias. Bueno, muchachos, gracias. Entonces nos vemos ahorita en plataforma y WhatsApp. Que estén bien. Bueno.
Doctora. Buenas noches, Señor, doctora, gracias. señor. Hágame un favor, el trabajo del marco conceptual que tenemos que hacer, ¿para cuándo es? Hágame ese grande favor. Pues la idea es que como todavía vamos a estar desarrollando sociedades y todo, se haga de aquí a que los terminemos. O sea, no tengo todavía, digamos que para la próxima semana, al lunes, ideal que ya todo el mundo tenga su cuadrito listo. Bueno, Ok, y doctora, cada uno, este no es en grupo, sino cada uno va a hacer su propio cuadro, ¿vale? Ok, perfecto, gracias. Bueno, ok, hasta luego. Adiós. Buenas noches, doctora, gracias. Gracias, Hasta luego, doctora. Nos vemos más en la plataforma. Gracias, doctora.